Buenas tardes a todos. Creo que para mí es un honor no solo compartir con ustedes los empresarios, comerciantes, todos los que luchan para hacer de Venezuela un gran país, mis pares de FEDENAGA. Nuestra FEDENAGA también es una federación hermana y Rafael, Paul. Está llegando uno de mis caballos, Ramón, estaba preocupado. Realmente una hora yo creo que es poco, pero en aras de que esto salga bien y que agradecerle a Carlos Fernández, a ti, Adán, y a todos los que llevan la directiva de FEDECámara, que le den la importancia al sector primario, para nosotros ya es ganancia. Nuestro sector, a diferencia del industrial o el comercial, nuestro trabajo es a cielo abierto, el riesgo es mucho mayor y estamos viviendo, como todos, un auge, respirando un aire, producto de que también los productos afuera se han encarecido por todo lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que bajemos nuevamente la guardia, y eso lo demostramos aquí en el foro, en la asamblea de FEDEAGRO, y la quisimos hacer prácticamente pegada a la de FEDECámara para que el mundo, para que Venezuela vea que el sector primario, el músculo privado, está unido más que nunca para salir de esta terrible crisis, para sacar de esta terrible crisis a Venezuela y a todos los que estamos viviendo en ella, y de que hayamos visitado en la medida que podemos a Venezuela y las regiones realmente y darle un espaldarazo a todos los que nos necesitan ha sido también una bocanada de oxígeno para los que hacemos gremialismo, ¿no? Felipe, disculpa, no te mencioné, y César, y a todo también el tren que trabaja en FEDECámara, FEDECámara Radio, que siempre apoya al sector. Me preguntan, me piden, Fortunato muy bien elaboró diferentes preguntas, pero él manda que yo les diga que ya las tendencias mundiales, ¿no?, que estamos viendo, primero producto de una pandemia, subida del petróleo, el tema de los combustibles, ahora se vino una invasión de Rusia a Ucrania y eso está encareciendo la comida en el mundo. Trastocó también todo lo que son los embarques, sea marítimos y aéreos, ha creado un caos con el tema de contenedores y eso nos lleva a hacer una reflexión de que un país como Venezuela, que solamente está produciendo 1,5 millones de hectáreas y teniendo potencialidad de 30 millones, ¿qué es lo que podemos hacer? No solo abastecer al país de alimentos, sino también realmente volvernos una despensa de alimentos para el mundo. Los países asiáticos, China, India también son muy dependientes de importaciones de alimentos, países africanos, y yo creo que Venezuela realmente tiene todo, tiene 365 días de luz solar, creo que tiene el 12-13% del agua dulce del mundo, tenemos, imagínense, este bello paisaje, estas montañas que este eje andino produce para Venezuela, más del 70% de las hortalizas, con unos sistemas de riego que creo que son envidia en muchos países del mundo y que realmente tenemos todo para crecer y realmente producir alimentos, porque lo tocamos también el martes, tenemos un cambio climático que no es solo venezolano sino es mundial y eso va a afectar fuertemente la producción de alimentos. Pareciera que no queremos verlo, que no nos queremos dar cuenta, pero para el 2050 van a haber muchísimos países en el mundo que no van a tener la capacidad de producir y tal vez, no sé si las invasiones sean por capricho, sean por unos puertos, sean por unas áreas, por un territorio, sino sea por el agua dulce. De manera que creo que Venezuela debe convertirse en un país exportador de alimentos y también de ganado. Para eso lo tratará Rafael. Tengo a Ramón Bolotín, tengo a José Ricardo Álvarez. Realmente los dos fácilmente pudieran ser o haber sido presidentes de FEDEAGRO, comprometidos con el agro
venezolanos, muchos años de lucha. José Ricardo y Ramón creo que se incorporaron antes que yo en el gremialismo. Yo creo que llegué en el año 99, sí, 99 a FedeAgro y de ahí me he ido preparando y tuve la oportunidad de ser presidente de FedeAgro porque Ramón Bolotín se le ha pedido varias veces y a él le gusta estar allá en su campo, pero cómo nos apoya. Mira, la dinámica es ya hacerle preguntas, Fortunato, de una vez, ¿verdad? Para ganar el tiempo. Mira, aquí me preguntan, muchachos, ¿cuál es la agenda de incidencia política del sector para responder a estos desafíos del que estaba hablando, de que podemos, digamos, volvernos una despensa también para el mundo? Adelante. No sé si es para los dos o hacemos, sí, no, para los dos, porque es importante, corta, traten de ser concisos porque son varias preguntas, muchachos. Bueno, en el campo en realidad no tenemos ninguna agenda política. Aquí estamos, amanecemos y vamos viendo cómo hacemos. De la noche a mañana se nodalizó el campo venezolano después de haber caído en lo más profundo. Nos quitaron todos los subsidios sin ninguna ley. Gracias a Dios dejaron de fijar los precios. Todavía sigue vigente la ley de precio injusto, pero ya no se aplica. En el campo es la oferta y la demanda. Y entonces, así como vamos viendo, así como va amaneciendo, así vamos viendo. Nadie derogó a Agropatria el monopolio perverso de insumos que había. Ninguna ley todavía existe, ya creo que le cambiaron el nombre ahora, y no existe ninguna concertación, ninguna política. Pero el campo está cambiando y está cambiando mucho. Los agricultores venezolanos vivimos mucho tiempo distraídos porque teníamos que pelear una serie de prebendas con el gobierno, porque queríamos o nos acostumbramos a los subsidios y siempre vivíamos peleando con eso. Con sobradas razones pedíamos protecciones arancelarias porque éramos muy ineficientes. Eso está cambiando. Y para muestra un botón, ya el campo venezolano está reaccionando con tecnología apenitas. No digamos que esto ha sido un gran paso, sino apenitas. Estamos dando muestra de lo que somos capaces. Entendemos que estamos viviendo en una economía en el campo, si se quiere, capitalista. Aunque el gobierno es netamente socialista, las leyes que están mandando en el campo ya comienzan a ser capitalistas. Y eso nos obliga a ser eficientes y ese es nuestro norte ahorita. Nuestro principal problema ahorita es el financiamiento. Tenemos tierra, tenemos recursos humanos, recursos naturales para autoabastecernos. Estamos sembrando lo que el bolsillo nos permite. No tenemos financiamiento. De alguna manera nosotros tenemos que dar los primeros pasos para que el dinero fluya al campo. El primer paso es mejorar los índices de productividad. Todos sabemos que el promedio en Venezuela de maíz, por poner un ejemplo, eran 3.500 kilos. Por supuesto que esos son números rojos ahorita. Hay lotes. Hay gente, hay agricultores que han duplicado y prácticamente casi triplicado este rendimiento ahorita. Cuando el inversionista ve esos números azules, con sobradas razones va a poder invertir en el campo venezolano. Y algo que tenemos que entender los agricultores, que el seguro agrícola tiene que regresar. Es algo lógico. Nosotros tuvimos una mala experiencia hace muchos años con el seguro agrícola. La primera era la tasa, una tasa horrible del 8%, en un país donde no hay huracanes, no hay ventiscas, no hay heladas, y en el campo no hay terremotos. Entonces, ¿de qué nos estamos cuidando? No se justificaba una tasa tan alta. Esperemos que cuando vengan con una racionalidad económica. Pero tenemos que entender que el inversionista necesita su seguridad.
y tarde, más temprano que tarde, el seguro agrícola y todos esos instrumentos que se necesitan para que el inversionista tenga seguridad deben llegar al campo. Esa es la lucha que se ha trazado FEDEAGRO, y si podemos hablar de política, esa es la política que vamos a tener hacia el futuro. Voy a enfocar como las preguntas se enfocan. Como las preguntas a veces se oyen y se perciben diferentes, indudablemente que la parte técnica de Ramón es sumamente importante, pero ayer nos reuníamos precisamente con el presidente de FEDECámaras y alguien ahí cuando estábamos reunidos en nuestra reunión muy directamente le preguntaba que cuál era la agenda política y de poder que tenía FEDECámaras, a lo que por supuesto el presidente de FEDECámaras le dijo que no tenía ninguna agenda en esa naturaleza de asumir el poder, pero indudablemente que existe en política. Yo estoy en el área del caña de azúcar y a mí en los últimos años, que sobre todo hasta hace 2 años que comenzamos a crecer nuevamente, me invitaban a hablar sobre las perspectivas del negocio de la caña de azúcar, y yo lo que hacía hablar de otra cosa, hablaba de historia de Venezuela, hablaba de lo que significaba el hombre y las personas para la situación que estábamos viviendo y toda esta situación. Y yo creo que en este momento al empresariado en general y a nosotros en particular, la gente del campo, estamos obligados a hacer política, pero política con P mayúscula, que es la política que quizás se ha olvidado en este país por muchísimos años y que quizás es la que quisieran retomar mucha gente, pero que no se puede retomar, tal como se vivía en lo que han llamado y mencionado la Cuarta República. Yo creo y aquí se ha dejado muy bien sentado en todas las conversaciones que tuvimos esta mañana con la gente de FEDECámaras, el nuevo modelo de desarrollo, el nuevo modelo económico que necesitamos. Y definitivamente, perdón, nosotros los empresarios y los empresarios del campo no podemos hacernos la vista gorda con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y sobre todo a nuestro alrededor inmediato, en nuestras localidades. Hay muchísimas deficiencias, enormes deficiencias, y todas esas encuestas que dicen de COVID que tenemos un 80% de pobreza, no podemos dejarla pasar por alto. O sea, indudablemente que hay una recuperación económica de un sector importante en el país. Es importante que ese sector que se esté recuperando de alguna u otra manera comience a irradiar pues todo lo que significa la dinámica económica para que en realidad todo el mundo se vaya, vamos creando riqueza, y nos toca al empresariado, a los privados, crear riqueza precisamente. Pero debemos asumir con cierta responsabilidad nuestra realidad inmediata. Y la realidad inmediata que tenemos en las diferentes localidades, parroquias, municipios, es que existen muchísima precariedad en todos los sentidos, en el punto de vista de educación, salud, incluso hasta alimentario. Y en ese sentido yo veo la política. O sea, yo creo que nosotros, indudablemente, todo lo que dice Ramón, muy bien es cierto, vamos pasamos por muchísimas dificultades, de alguna u otra manera nos estamos recuperando. En el sector caña de azúcar, que es donde estoy yo, tenemos ya 2 años seguidos creciendo y vamos para el 3er año a crecer, y creemos que vamos a continuar creciendo por lo menos en los próximos 5 años con todas las deficiencias que tenemos. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que hacer un país. Que mucha gente dirá, bueno, eso son políticas de Estado. Pero bueno, nos preguntaremos en qué situación están las políticas de Estado hoy día. Las políticas, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener una gran responsabilidad y comenzar a hacer política y a entendernos y a ocuparnos de nuestro entorno inmediato en nuestras localidades, para que precisamente eso que estamos viendo en este momento y que estamos en nuestras unidades de producción, que estamos pudiendo crecer y estamos pudiendo hacer la cosa mejor, pues precisamente se irradie y llegue también a la población y a la población de menos recursos que están alrededor nuestro. Gracias. Buenas tardes, apreciados compañeros de FEDECámaras. Ante todo pido disculpas por la falta de nuestro presidente Armando Chacín por cuestiones personales, está fuera del país y bueno, nos encomendó esta misión
en mi casa, en Mérida, de representarlo aquí en este importante foro de Fedecámaras. Ante todo quiero agradecer y reconocer que en los últimos años hay una incorporación bastante importante de las asociaciones del sector primario a Fedecámaras. Me recuerdo cuando fui presidente de la Asociación de Ganaderos de Mérida, la inscribimos en el año 2006, creo que fue, y ya ahorita está recién inscrita Sodega, hay otras asociaciones del Zulia, del Táchira, de Lara, del Guárico y del oriente del país. Así que bueno, eso es una buena muestra de la importancia del sector agroalimentario para Fedecámara y para el resto del país. Vamos a empezar con el amigo Paul Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, FEGALAGO, una federación que cuenta con 19 asociaciones base y que en los últimos años puede dar una muestra de organización, de sentimiento gremial, de compromiso con las bases y que viene adelantando muchos programas, sobre todo de consolidación de la información, sobre todo en lo que tiene que ver con los mercados de la leche y la carne. Inclusive el año pasado, creo que fue el arranque, el despegue que decían ayer de FEDEAGRO, fue el despegue del sector nuestro en la Asamblea Anual de FEDENAGA, en Maracaibo, en octubre del año pasado, y fue un gran ejemplo de unidad con la gente de FEGALAGO, Cría Búfalos y FEDENAGA. Entonces, amigo Paul, tomando en cuenta esa experiencia que tienes tú como presidente de FEGALAGO, fuiste presidente de GADEMA, de Ganaderos de Machiques, también una asociación muy particular, muy ejemplarizante, una asociación base muy bien organizada. ¿Cómo ves tú ahorita la organización gremial, el apoyo a las bases, la comunicación de la federación hacia abajo y de las asociaciones hacia arriba, ese flujo importante de comunicación que tiene que ver y que nosotros los productores lógicamente necesitamos de esa información y de esa comunicación? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerle también a la directiva de Fedecámaras, a Carlos, a Felipe, a Adán, a César por la siempre, vamos a decir así, constante invitación al sector primario en todos los eventos que en los últimos años Fedecámara ha realizado. Que inclusive hemos realizado en conjunto. Muchos de nuestros eventos han sido irremediablemente, yo creo que esa era la vía. O sea, el sector primario, el sector industrial y el sector empresarial tiene que ser un solo gremio, un solo sector. Y nosotros, por supuesto, nos sentimos muy reconocidos por ese gran trabajo y los hemos acompañado también en todo ese esfuerzo. Inclusive, cuando inicialmente estaban presentando la postulación de esta junta directiva a presidir, por supuesto, a dirigir Fedecámara, las primeras visitas que realizaron fueron a las asociaciones de ganaderos. Yo recuerdo una visita que se hizo en Machiques, en la asociación de ganaderos. Yo iba saliendo de presidente de la junta directiva, pero me honró mucho tenerlos a ustedes allá y lo hemos manejado así desde ese entonces. Y sí, nuestro trabajo principal, creo que en la mañana se discutió algo al respecto, ha sido fortalecer nuestra base ganadera. Venimos de unos años muy difíciles, donde el sector ganadero, el sector agrícola, pasó una situación económica muy complicada, que se agravó, por supuesto, mucho más con la pandemia, y nos agarró con unas asociaciones de ganaderos, vamos a decir así, debilitadas, desanimadas, con falta de mística de trabajo, con falta de interés por realizar actividades. Y bueno, el trabajo consistió desde un principio en tratar de estimular el crecimiento de las asociaciones, fortalecerlas y tratar de desarrollar aguas abajo todo el trabajo que venía haciendo el gremio ganadero. Inclusive nosotros desde FEGALAGO, y eso también se ha transmitido a toda la Federación Nacional de Ganaderos. Nosotros conseguimos 15 asociaciones de ganaderos cuando arrancamos el periodo. Hoy en día tenemos 19 y estamos próximos a aperturar 2 nuevas asociaciones de ganaderos en el estado Zulia para completar 21 asociaciones. Hemos enfilado el esfuerzo a fortalecer nuestras asociaciones base, a que sientan que nosotros, los que estamos en las federaciones, estamos haciendo el trabajo de arriba hacia abajo, fortaleciéndolos a ellos
en su trabajo cotidiano, en su trabajo básico, en su trabajo de lucha y de reivindicaciones esenciales para poder producir, como combustible, como seguridad, como precios de nuestros productos, precio de la leche, precio de la carne y muchas otras actividades, pero que sientan también el impulso y el apoyo de toda la federación. Creo que lo hemos logrado, hay un ánimo importante en todo el Zulia en lo que respecta al gremio ganadero. La respuesta fue el evento que hicimos el año pasado, nuestra asamblea anual, que compartimos con Fedenaga y que compartimos con Cría Búfalo, el evento más grande que se ha hecho en el Zulia en los últimos años y que vamos a repetir todos los años también en nuestra asamblea anual en conjunto con la Federación Nacional de Ganaderos. Y este año también les tengo una primicia que la estamos trabajando, va a ser también en conjunto con Fedecámara Zulia, para que Fedecámara Zulia tenga una participación importante dentro de nuestra asamblea y por supuesto Fedecámaras Nacional va a tener una importante participación dentro de la asamblea que nosotros vamos a desarrollar en Maracaibo. La idea es que todos los gremios estemos unidos, que mostremos fortaleza y mostremos unión, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Una de las, vamos a decir así, una de las principales cosas que hemos luchado, una de las principales líneas que hemos luchado ha sido siempre defender los precios de nuestros productos. Yo creo que en el sector agrícola y en el sector ganadero somos muy parecidos en nuestras luchas. Los productos de la ganadería hace 2 años realmente estaban muy bajos. Eso desencadenó en una pérdida del rebaño nacional porque los productores tuvieron que sacrificar gran parte de su rebaño para poder mantener la operación diaria, la operación administrativa diaria de la finca y por supuesto también a su familia y a sus trabajadores. Hoy en día el precio de la leche, una vez que se dolarizó, el precio de la carne, una vez que se dolarizó o que está anclado a un valor en dólares, hemos tenido una recuperación que ha sido progresiva en los últimos meses. Hoy estábamos hablando por ahí que si yo pensaba que había crecimiento, yo prefiero no hablar de crecimiento. Estamos en un proceso de recuperación porque lamentablemente venimos de unos años muy malos donde decrecimos y creo que ahora estamos en esa etapa de recuperación tanto de producción de leche como de producción de carne. Los ciclos en la ganadería son mucho más largos y complicados que en la agricultura. Yo creo que la agricultura necesita, son ciclos mucho más cortos. Cuando ustedes cultivan algún producto, los ciclos de cosecha son mucho más cortos que en el caso de la ganadería, que desde que nace un animal hasta que es llevado a beneficio, pueden pasar 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, ¿no? Entonces nuestros ciclos son más largos, son más complicados. La toma de decisiones va a dar resultados muy a largo plazo y nosotros aspiramos que en los próximos años podamos ya tener resultados positivos si el mercado nos va llevando a lo que realmente hasta este momento está pasando, ¿no? Aspiramos a que se mantenga nuestros productos, tanto la leche como la carne. Bienvenida Francis Chacón, presidenta de Agadú, nuestra única presidenta mujer de Asociación de Ganaderos en el estado Zulia. Eso para nosotros nos llena de mucho orgullo. Y bueno, como iba diciendo, nosotros aspiramos que nuestros precios se mantengan en la libre oferta y la demanda. Que no haya controles de precios, como bien lo dijo el señor Ramón, existe un control de precios, pero que se ha manejado hasta los momentos, no se ha manejado como un control de precios como tal, sino que se han hecho, como dijeron hace el principio, se han hecho los locos con el tema de los precios y hasta el momento eso ha favorecido la producción de leche y carne. Un control de precios en productos lácteos y en productos cárnicos sería la debacle para el sector ganadero. Nosotros aspiramos a que eso no se dé y que podamos continuar como venimos trabajando, donde la oferta y la demanda nos diga qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Básicamente eso. Gracias. ¿Se oye? Gracias, Paul. Gracias, Fortunato. Me pusiste una pregunta, bombita. Sí, porque está bien chévere, porque la América del Sur, Suramérica, hay muchos países que de verdad agrícola, Argentina, Brasil, también Colombia, han alcanzado estándares altos en su agricultura. Y ahorita, bueno, con este nuevo presidente en Colombia seguramente van a aperturar la frontera.
Me preguntan si Venezuela, si la Venezuela agrícola pudiera entrar en ese estándar, pudiéramos competir, Ramón y Cheo, ¿no? Pero de tú a tú, estoy convencido que en muchos rubros podemos tener alianzas y también exportar alimentos a Sudamérica. Estamos vetados políticamente en Mercosur, pero sí estamos comercialmente, ¿no? Quisiéramos que se reactivara también el Pacto Andino, pero quisiera escuchar sus opiniones, pues. Sí, hablábamos ayer en FEDEAGRO, en el foro de FEDEAGRO, sobre dónde está la agricultura venezolana, Mercosur, Andina, qué pasa con el contrabando, qué va a pasar con Venezuela. De alguna manera, la agricultura necesita un proceso de transición. Ya se nos cumplieron los tiempos en Mercosur, quiere decir que puede entrar sin ningún tipo de aranceles los commodities acá en Venezuela, pero eso no es ninguna sorpresa. Ya aquí entran el maíz y el arroz sin aranceles. O sea que nosotros estamos en la economía de mercado más perversa, viviendo los agricultores sin un tiempo de acomodarnos. Lógicamente, el contrabando, sobre todo de hortalizas, afecta. ¿Por qué afecta tanto a las hortalizas? Nuestro pequeño productor no está bien organizado. Hay muchos intermediarios en la cadena, no solo de comercialización de sus productos, sino también compra de sus insumos. No es que él sea ineficiente, es que el circuito es ineficiente y eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Creo que hace falta unas políticas de Estado que no van a venir de alguna manera con esa apertura de frontera, una muerte lenta de muchos hortaliceros. Nosotros estamos viviendo la agricultura, la reconversión más perversa que hay, pero no dudo que al final los que vayan quedando se van a ir recuperando. Venezuela, el agricultor venezolano está catalogado en el mundo como receptor rápido de tecnología. Nuestro modelo de desarrollo, gracias a Dios, por lo menos en lo que se tratan, no en hortaliza, pero hablemos de grano, se parece mucho al farming americano, no está tan atomizado. En su momento hubieron maquinarias aquí de última generación y poco a poco vemos cómo van entrando. La tecnología en Venezuela, podemos tener la tecnología, la última, sin ningún tipo de restricciones. Ya es común ver unos drones fumigando, por hablar de lo último, o materiales genéticos modificados en Venezuela. Aunque la ley lo prohíbe, tenemos esa tecnología, quien tenga dinero para traerlo. Aunque la experiencia que se vivió en particular con eso fue muy mala, por otras razones, pero me refiero a que el acceso de la tecnología y la adopción de la tecnología por el agricultor venezolano es muy violenta. Yo creo que el campo va a responder a todos estos retos con una serie de bajas, indudablemente que van a haber unas bajas porque ese periodo de transición o esa debida protección que se debería dar a un campo que cayó de producir el 80% a producir el 30%, se lo merece. Creo que no la vamos a tener. Aún así, creo que el campo venezolano va a salir airoso a todas estas pruebas. La competitividad viene dada de la mano de la investigación, sobre todo en estos países tropicales. Nosotros aquí en nuestro país tenemos que realmente comenzar a tener nuestro propio material genético y nuestras propias variedades para poder salir adelante. Me voy a mi campo, al campo del azúcar, al campo de la caña de azúcar. Nosotros tenemos la gran, no sé si desventaja entre comillas, ¿no? Una vez le decían a un gran jefe indio que lo estaban poniendo a vivir cerca de sus grandes enemigos y él decía que es muy bueno porque así se mantenía despierto, se mantenía y lo hacía motivar más para luchar mejor.
Nosotros en el caso del azúcar tenemos al monstruo de Brasil a un lado, que es el productor más grande del mundo, con unas condiciones aeroclimáticas, pero sobre todo porque la caña de Brasil está hacia el sur, hacia la zona más cercana a la parte templada. Y por otro lado tenemos a los colombianos que están en el Valle del Cauca. Yo no con esto no estoy llorando, ni simplemente estoy describiendo y hablando de unas realidades que tenemos para ser competitivos en nuestro campo. Una de las grandes tragedias que tiene este país, por lo menos de los últimos, bueno, quizás en 50, 70 años, todo lo que tiene que ver la parte de la democracia y todo lo que ha tenido Chávez, es precisamente la falta de unas políticas agrícolas consistentes. Y la primera política agrícola consistente que tiene que haber es una política de investigación y de darle a nuestros productores el material genético adecuado realmente para que podamos competir. Si a nosotros nos ponen a competir de tú a tú en este momento, que ya lo están haciendo, como dice, estamos pasando crujía, con estos dos monstruos que tenemos al lado, es como poner, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero aquí había un boxeador que se llamaba Betulio González, que era peso mosca, ganó muchos premios, que decían, va ganando Betulio, va ganando Betulio, va ganando Betulio, y en el último perdió Betulio. Bueno, así decían la cosa. Es como poner a Betulio González pelear con las manos amarradas y a Cassius Clay, o sea, o a un peso pesado, a Joe Frazier, o a cualquiera de estos grandes pesos pesados. En este momento, por lo menos en el caso de la caña de azúcar, es así. Entonces, hay un discurso peligrosísimo y que manejamos nosotros mismos los empresarios, que ustedes tienen que ser eficientes. Estamos de acuerdo, todos queremos ser eficientes, todos queremos ser absolutamente racionales en nuestros costos, todos queremos mejorar nuestros costos, todos queremos aumentar nuestros ingresos, ser más productivos, ganar más dinero, tener más plata, incluso al final. Eso es una realidad, pero no es algo que se crea de la noche a la mañana. Fíjense ustedes, y vuelvo a caer en mi campo, nosotros intentamos hacer un instituto de investigación que se llama Funda Azúcar, habrá durado 10 o 15 años, y comenzamos, y otra vez con la iniciativa privada y con el aporte de los centrales azucareros y de los cañicultores, pudimos crear una fundación para el desarrollo y la investigación de la caña de azúcar que se llama Funda Caña, pero apenas tenemos 22 años contra las instituciones de investigación de Brasil y Colombia que tienen más de 100 años. Es decir, y no ha habido una continuidad, porque no ha habido un apoyo y no ha habido una claridad de lo que queremos, posiblemente por lo que se ha hablado hoy todo el día del país rentista que tuvimos. Ahora, eso fue un país rentista que es primero el huevo o la gallina. Lo cierto es que hubo un país rentista, que nos acostumbramos a ello y que ahora no podemos seguir contando con ellos. Pero hay una realidad tecnológica, científica, agroclimática, que tenemos que saber que es así. Y habrá que tomarse el periodo, como bien lo decía Ramón Boletín, de tal manera que podamos crear el músculo o que podamos hacer que Betulio González crezca y se ponga como Cassius Clay para competir de todo. No le tenemos miedo a la competencia. Lo que hay que tener claridad de cómo se debe dar esa competencia. Y que a veces, porque yo hablo mucho, aquí se habla mucho de la racionalización de costos. Y en este momento, y con la situación que estamos viviendo en el país, estamos viendo la racionalización del consumo. En el caso del azúcar, de 40 kilos por persona que teníamos per cápita de consumo, nos fuimos a menos de 20 kilos. Y está bien, porque el que coma mucho azúcar se sabe que el azúcar no se puede comer en exceso. Entonces, esta cuestión de la competitividad la tenemos que ver con mucho cuidado, saber que necesitamos políticas de mediano y largo alcance para que nuestros productores, nuestros agricultores y nuestras instituciones puedan conseguir el músculo suficiente como para poder competir con países que realmente, además de que cuidan su agricultura, son mucho más fuertes económicamente, y a veces ni siquiera competimos con los agricultores, sino con las tesorerías y con el músculo financiero de los países vecinos. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo tengo plena confianza en el productor agropecuario de Venezuela, en todas sus áreas, pero indudablemente tenemos que tener políticas claras, sobre todo de investigación, para que podamos realmente crear el músculo necesario y poder salir a competir de tú a tú en los mercados internacionales, siempre y cuando la pelea sea justa,
y no se compita con las tesorerías o con el músculo financiero de otros países. Sí, bueno, gracias, Cheo. Tenemos aquí a una dama que la presentó mi amigo Paul Márquez. Se trata de Francis Chacón, nueva presidenta de la Asociación de Ganaderos de Urdaneta en el estado Zulia. Adicionalmente tenemos otra presidenta en San Silvestre, estado Barinas, y tenemos también 3 mujeres en el directorio, la tesorera, que es la amiga Betty Amadío, Pilar Polanco, y está la doctora Katia Araque. Hago esta introducción porque el tema nos toca una pregunta muy sencilla. Yo sé que Francis está nerviosa, es primera vez, se está estrenando, así que bueno, bienvenida Francis. Y en mi experiencia como presidente del Instituto de Desarrollo Rural del Estado Mérida, hay un plan siempre del empoderamiento de la mujer rural. ¿Cómo ves tú esa situación en el campo ganadero, de ese empoderamiento de la mujer, de la participación de la mujer en el campo, de las decisiones, de los cargos directivos, de la parte gremial? Un pequeño enfoque de ese empoderamiento de la mujer rural en estos momentos en Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por lo menos yo estoy muy agradecida con todas las personas que hacen parte gremial o por lo menos miembros de mi asociación que me dieron todo el apoyo para llegar al puesto en el que me colocaron, que es el de presidente. Cabe destacar que en mi zona no es nada fácil y más que todo que una mujer sea quien lleve las riendas de una asociación. Eso se ve muy poco, por lo menos en esta zona, en mi zona. También cabe destacar que de Fegalago sería la tercera mujer, ¿no, Paul? Sería la tercera mujer en haber agarrado las riendas de una asociación y queremos enfocar en que las mujeres tienen que hacer parte de los gremios, no solamente ganaderos, sino de todos. Debemos agregarle el toque femenino a todo. No solamente que sea un mundo donde estén solamente los hombres, también tienen que estar las mujeres. Las mujeres siempre dan un toque espectacular en esto, ya sea por lo menos para ayudar, no sé, a organizar por lo menos. Quiero por lo menos hablarles un poco de que ese fue mi inicio en el gremio ganadero como secretaria de organización de eventos en mi asociación. Así fue como yo empecé. De allí poco a poco se fue dando la confianza que fui agarrando y le fui dando también a los miembros, que fue cuando me llevaron al puesto en el que estoy. También, como ya lo decía Rafael, entre nosotros en Fedenaga está Betty Amadío. Es una mujer que de verdad tiene temperamento, tiene muy buena, ¿cómo decir? Tiene buen arraigue. Ella de verdad que tiene para ser un buen ejemplo para las mujeres del campo. Yo puedo decir que ella es uno de mis modelos a seguir. Por lo menos para llegar a Fegalago como directiva, sí. Pero por lo menos por ahora me voy a enfocar en mi zona, en también capacitar a las mujeres también de mi zona. Es algo que las queremos como agregar un poco más, ya que somos muy pocas las que hacemos parte en el gremio ganadero, y queremos invitarles a todas las mujeres a que no solamente sea acompañar al esposo, sino también unirse. Lo que es la ganadería es algo bonito, es algo que por lo menos yo lo vengo trayendo desde mis abuelos, es algo que viene desde mis abuelos, viene también dándose en mi familia, donde éramos, o sea, mis abuelos tuvieron más que todo mujeres, y todas fueron parte del gremio ganadero, y me inculcaron eso, y es lo que yo estoy inculcándole también a los jóvenes, no solamente, a que sigamos aquí adelante, que por favor también luchemos por el campo,
sigamos el camino de la ganadería, que viene siendo parte de la solución y parte del sector primario. Si el campo no produce, la ciudad no come, y es algo que debemos tener bien en claro. Invito, como ya lo dije anteriormente, invito a las mujeres a que se unan a los gremios no solamente ganaderos, y que además también hagamos equipo con todos los demás. No solamente pensemos en uno mismo, sino que también ayudemos y aportemos algo para Venezuela. Gracias. Fíjense, muchachos, ¿cuál es el área de avance tecnológico que se estima fundamental para potenciar el agro? Y la cuarta, él me preguntaba, ¿podemos incorporar la biotecnología al debate? Justamente todo lo que veníamos hablando de cómo podemos ser competitivos si estamos como la época de los cavernícolas y tenemos países que nos llevan 100 años, 50 años y que realmente la ciencia y las universidades, la academia está a favor de la agricultura. Aquí realmente la academia la destrozaron. Lúcete, Ramón, porque sé que en biotecnología estás haciendo un magíster y Cheo, y vamos a ver y tratar de que respetar el reloj, pero conciso. Yo sé que le va a gustar este tema. Sí, en el campo hay una máxima, que es la ley del mínimo. Aquel factor que esté en menor cuantía limita a todos los demás. Eso lo podemos decir a la tecnología. Tantas tecnologías que tenemos, manejo de suelo, manejo de maleza, nutrición, todas son importantes en un mismo nivel. La que tengamos por nivel más bajo, en esa nos va a limitar los rendimientos. Eso lo estamos, esos conocimientos los estamos recapitulando en este despertar del campo agrícola. Y hablando de biotecnología, la biotecnología, lo que se conoce como los organismos modificados genéticamente, comúnmente como transgénicos, son uno de los cultivos más difundidos en el mundo. Nosotros tenemos unas modas de cultivos orgánicos. Los socialistas se han agarrado mucho lo que se llama el ecologismo, pero es una manera de satanizar la agricultura productiva para pecharla económicamente con impuestos. Es como para decir, ustedes son malos, con esa revolución verde nosotros lo vamos a castigar. Eso lo están viviendo mucho nuestros queridos amigos argentinos, que tanto se lo dijimos, ahora están probando las mieles del socialismo. La biotecnología no la para nadie. Ahí una vez dijo un economista, nada puede detener algo que te hace más productivo y te hace bajar los costos. Imposible. Eso siempre se va a exponer. La moda como los alimentos orgánicos, esa es una moda que, si bien es cierto, tiene un nicho y hay gente que lo paga, no representa más del 5% de la agricultura mundial. La tecnología, el avance tecnológico, el tener el acceso a la alimentación en el mundo es gracias a esta revolución técnica que ha habido en el campo. Hace unos siglos, el 60% de la gente trabajaba en agricultura y la gente pasaba hambre. Ahorita, hoy en día, el 5% de la gente trabaja en agricultura y aquí sobra alimento y se pierden. Los que están en más desnutridos. Pero aquí sobra alimento para los 8 millones de habitantes que tenemos. Lamentablemente a no todos les llega y la tasa de desperdicio sobrepasa el 30%. Ese es otro tema. Pero esa biotecnología que tanto la necesitamos los venezolanos, que tan mal se introdujo en Venezuela, algún día se va a imponer. Venezuela es un país único. En el mundo fuimos los agricultores los que de contrabando metimos los organismos transgénicos en nuestro país y después los gobiernos tuvieron que regularlo. Aquí en Venezuela fue al revés. Fueron ellos mismos los que lo metieron. Claro, compraron una semilla más barata y más mala, pero son ellos mismos. Ellos están conscientes que hay que abaratar la comida, que el campo tiene que producir
y que si algo los pone a temblar es la soberanía agroalimentaria. Para mí la tecnología es el mayor y el mejor uso de los recursos dentro de las diferentes unidades de producción, y las unidades de producción son muy diferentes, incluso en las zonas del país, a veces hasta en los mismos municipios, en las mismas parroquias. El uso de la tecnología para mí es el uso del conocimiento. Realmente cómo podemos hacer un buen uso eficiente de esos recursos. Porque también dentro de la Venezuela rentista que teníamos, siempre pensamos que la mayor y la mejor tecnología es la tecnología de punta más avanzada en otros países, en países europeos o en los Estados Unidos, y poderla importar para acá. Y cuando las importamos sabemos que no necesariamente esa tecnología de punta en otros países es la que realmente se adapta a nosotros. Así que volvemos a la parte de nuestra investigación, generar nuestras propias tecnologías que realmente se adapten a nosotros y que hagamos el uso eficiente de los recursos que tenemos, sin que necesariamente sea pues el tractor del último modelo que se maneja pues sin choferes y con diferentes formas de manejo geográficos y satelitales y todas esas cosas. Yo no estoy en contra de eso, indudablemente que sí. Pero vuelvo y repito, las tecnologías van fundamentadas en el uso eficiente de los recursos de las unidades de producción, para mi entender. Ahora bien, en el caso específico de la caña de azúcar, nosotros, una vez más, por muchos tiempos se ha entendido, pero bueno, por fin, y gracias a que esta fundación nueva que tenemos, la mantenemos, somos los privados, la mantienen los centrales azucareros y nosotros, los productores, que aportamos dinero para la investigación, pero nosotros para obtener una variedad de caña de azúcar necesitamos 15 años para tener una variedad. Y eso se va haciendo y se va haciendo con el tiempo, y las variedades, muchas veces las variedades que nosotros sacamos aquí son variedades que quizás se comportan mejor en otras localidades. Entonces, tecnología es fundamentada con el conocimiento. Y con respecto a la biotecnología, también en nuestro campo, en la fundación, nosotros manejamos el manejo de plaga integrado. Por ejemplo, los principales plagas que tenemos en la caña de azúcar, que es el taladrador de la caña de azúcar, que es el taladrador de la caña de azúcar, y tenemos por otro lado la candelilla. Hacemos o tenemos una producción de avispitas y de nemátodos que utilizamos para que combatan estas son las plagas principales que tenemos en la caña de azúcar. Entonces, pero también ha sido con el conocimiento que hemos obtenido a través del tiempo y que lo hemos venido adaptando en nuestra zona. Entonces, así lo veo yo, indudablemente que es un gran campo para seguir creciendo. No estoy en contra de que estudiemos las tecnologías de afuera, las probemos para ver si podemos hacer uso de ellas aquí. Indudablemente que el manejo de los transgénicos que hablaba Ramón es fundamental. Nosotros en caña de azúcar no hemos avanzado mucho en eso, pero indudablemente podemos conseguir grandes logros y grandes avances en conjunto con la academia y con los institutos de investigación que tengamos, y con políticas públicas, por supuesto, claras para poder seguir adelante. Bueno, vamos a tener, muchas gracias, Cheo. Vamos a tener dos preguntas, ya que la presidenta llegó un poquito tarde. Vamos a darle una pregunta a ella y otra para Paul. A Paul le va a hacer dos en una. A Francis. Francis, la pregunta, tú que eres dama, me imagino que eres madre y eres esposa, el papel de la ganadería, del ganadero, de la asociación de ganaderos, del productor, como responsabilidad social y empresarial. Lo que hablaba, la virtud social del ganadero. ¿Cómo ves tú como mujer en el sector donde tú estás, en el municipio de Urdaneta, en el estado Zulia, con tu experiencia, esa parte de responsabilidad social del productor agropecuario? Y para Paul, para darle una vez, hay un tema de mercado, precios, oferta, demanda,
está el mercado internacional, son commodities, la carne es un commodity, la leche es un commodity, que son materias primas básicas, ¿verdad? ¿Cómo ves tú eso, el estudio de esos precios, el impacto de los precios, los costos, y cuál es el futuro de la ganadería venezolana con respecto a la raza, cuál es la competitividad que tiene el sector? Sabemos que somos especializados sobre todo en ganadería tropical, en un 90% es ganadería doble propósito, nos queda todavía un 7-8% en ganadería especializada. Hay un crecimiento vertiginoso de la actividad bufalina, muy importante. ¿Cómo ves tú el futuro de la ganadería, Paul, en los próximos 10, 20 años para Venezuela y en el contexto internacional? Bueno, yo por lo menos en mi zona he tratado de integrarme mucho con lo que son los caseríos, hacer no solamente vida gremial o por lo menos estar ahí para el ganadero de la zona, sino también hacer vida social con las personas que allí viven. Me estoy también integrando con otras organizaciones que están haciendo vida ahí en la zona de nosotros, donde estamos tratando de ayudar y por lo menos buscando beneficios también para nosotros. Hace poco nos reunimos con una organización que está no solamente ayudando a las comunidades, sino también integrando a todas las otras organizaciones para realizar trabajos ayudando a los fondos y a las comunidades. La más reciente es hacer una limpieza a todo lo que es la comitiva de electricidad para evitar que si por lo menos hay algún evento con lluvia, se logre evitar también de que se vaya a ir la luz y tengamos pérdidas nosotros. Entonces, por lo menos allí me estoy también incluyendo yo. Me colocaron recientemente como responsable y estamos ahí haciendo la diligencia en esa parte. También estamos haciendo la ayuda con huertos familiares en las personas de ahí de la zona para también tratar de incentivarlos a lo que es la siembra. Estamos también tratando de ver si ahí en la sede también montamos un módulo de salud para también atender no solamente a los trabajadores de nuestro fondo, sino también gente de la zona. En lo personal, yo pienso que si nosotros hacemos, como decir, un equipo con la persona de la comunidad y nosotros como ganaderos, estamos bien, ya que evitamos también que o nos vayan a hacer algún daño o por lo menos darles a ellos también empleo. Estamos generando también eso. Eso es lo que por lo menos yo como presidenta de asociación estoy haciendo y estoy tratando de que los demás hagan también. Gracias, Rafael. Mira, una de las cosas que nos conseguimos nosotros cuando comenzamos nuestro trabajo gremial en la federación, ya veníamos de la asociación base, era que teníamos muchas irregularidades en cuanto a los precios de leche y de carne en todo el estado. Nos conseguíamos que a veces algunos productores en la zona norte o en la zona sur del lago cobraban sus productos a un precio determinado y en zonas como la costa oriental del lago o en la zona de la Panamericana los productos eran mucho más económicos. Y por supuesto eso generaba una pérdida de dinero para los productores de esas zonas que no estaban atendidas en ese momento. Para tal fin creamos nosotros una unidad de estadística en Fegalago que hacemos una encuesta semanal a todos los productores y monitoreamos todos los precios, tanto de leche, de carne como de leche, carne y quesos, ¿no? Y productos lácteos en términos generales. Y por supuesto nos reforzamos con el Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, que es una institución de FEDENAGA, y con otras instituciones también que monitorean los precios de los productos lácteos y de la carne. Nos conseguimos cosas como en la zona de Perijá, que es una zona, vamos a decir así, lechera de doble propósito, se cobraba la leche a 39 a 40 centavos de dólar en un momento determinado y algunos productores de costa oriental o de la zona de la Panamericana la cobraban a 22 centavos. Había una distorsión muy grande en cuanto a los precios, productores que no se sentían, vamos a decir así, atendidos o defendidos desde el punto de vista gremial,
Y este uso de unidad estadística que nosotros hemos implementado nos ha llevado a monitorear los precios y a actuar en consecuencia en esas respectivas zonas donde hay distorsiones de precios y tratar de homologar los precios de la leche y de la carne en todo el estado por igual. Eso mismo pasa en todo el país. Tenemos estados donde los productos se pagan en precios muy diferentes que en otros estados. Hay distorsiones en el mercado. Y eso se debe en muchos casos, por supuesto, a la oferta y la demanda. Hay estados, por lo menos, el estado Apure, que es un estado que, vamos a decir así, es un estado donde la gran mayoría de la producción es ganadería de carne, pero que ellos también tienen una época del año donde producen leche y hacen productos lácteos, cuando en Apure cobran por el producto que hacen 22 centavos, en el Zulia estamos cobrando a 40 centavos. Entonces, si hay una distorsión importante de precios en todo el país, y hemos tratado de ir monitoreando ese sentido y atacar donde se presentan esos lugares para que los productores tengan acceso a un precio razonable y competitivo. Yo quería terminar este conversatorio dando un mensaje positivo. Yo creo que nosotros siempre debemos dar un mensaje positivo en cada uno de los eventos a los que asistimos. Y nosotros hemos tratado siempre de estimular el crecimiento de las asociaciones base. Y hay unos valores que son realmente importantes. Por ejemplo, en los últimos 6-7 meses se han vendido más cauchos agrícolas que en los últimos 2 años tal vez. Eso es un valor importante. Los productores estamos empezando a mover los tractores que teníamos parados y que no los habíamos podido reparar. Me refiero más que todo al tema de ganadería. Hay otros valores importantes. La inseminación artificial prácticamente llegó a estar en un punto completamente bajo. Hoy en día tenemos un nuevo crecimiento de la inseminación artificial en todo el país que está en franca recuperación. Y así sucesivamente tenemos unos valores que son realmente positivos, que son importantes, que demuestran una recuperación del sector ganadero, del sector productor de leche. En Machiques de Perijá, que es uno de los municipios mayor productores de leche del estado Zulia, en la antigua planta Indulac, que luego fue Parmalat y hoy en día es Lácteos Los Andes, estuvo cerrada durante muchos meses porque la producción de leche era cero. Nos fajamos a tratar de arrimar la mayor cantidad de leche en esa planta y hoy en día esa planta está procesando 380,000 litros de leche. Son importantes para la producción del país. De hecho, la gran mayoría de la leche en polvo de este país sale del municipio Machiques de Perijá. Tenemos dos plantas. Tenemos la de Lácteos Los Andes y tenemos también la planta de Upaca, valga la cuña para nuestro presidente, que también está procesando leche en polvo para el occidente del país y para muchas partes del estado. Entonces, yo quiero terminar dando un mensaje positivo, dando un mensaje de recuperación del sector ganadero, de que seguimos trabajando, de que estamos activos, de que estamos reforzando las asociaciones bases y de que estamos haciendo todas las actividades necesarias para fomentar la ganadería y la producción, no solamente en el Zulia, sino a nivel nacional. Así que bueno, muchas gracias y gracias por apoyar siempre al sector primario. Bueno, muchas gracias, Paola y a Francis. De verdad que ya el tiempo se nos fue. Pero antes quiero dar un mensaje positivo también, como dijo Paul. Estamos trabajando duramente con la eliminación, la erradicación de la fiebre aftosa en Venezuela. La Federación Nacional de Ganaderos, con las asociaciones base, con alianzas estratégicas. Aquí hay una empresa que nos está ayudando muchísimo. Está Funvesa, que es la Fundación Venezolana de Servicio de Salud Animal, que se creó hace más o menos 1 año y medio. Es una asociación público-privada, una APP. Tenemos también una cantidad de ventajas de integración a nivel regional con Colombia. Tenemos la raza Carora, tenemos muy buenos animales en ganado cebuino, tenemos muy buena genética en el ganado bufalino. El próximo mes de noviembre tenemos el simposio de búfalo de las Américas y Europa, que en el 2008 se realizó aquí en Mérida, en el Hotel La Pedregosa, y desde ese momento, del 2008, hay un crecimiento muy importante de ganadería bufalina. Queremos ir hacia la parte de lo que es la trazabilidad, la clasificación de los cortes por raza, de manera que tenga el consumidor también cómo seleccionar el mejor corte, la mejor carne, y que pueda pagar por ese valor agregado. También la parte de información genética, lo que decía Paul, nosotros estamos invirtiendo nuevamente en genética, tanto en semen como en embriones, y eso nos va a dar un
en el corto plazo un relanzamiento de la ganadería especializada, ya sea en carne o sea en leche, porque los productores de carne están metiendo razas cárnicas y los productores de leche están metiendo razas de leche mejoradoras de leche. Así que tenemos un buen futuro por delante, nos dejan trabajar, ya nos están dejando trabajar, sigamos trabajando por Venezuela. Muchas gracias a Fede Cámara por esta oportunidad para el sector primario y aquí con tu unidad jefe mayor Celso Fantinel. Bueno, gracias. Verdad que un panel de lujo. Miren, sin alimentos no hay vida, no hay salud. Monique, ¿estás haciendo un bestseller? Veo que estás escribiendo. Miren, nada de esto también, estos alimentos no llegarían a los centros de consumo si no estuviese el sector transformador, el sector industrial, Luigi. Nada de esto fuera posible si no estuviera el sector comercio, Tiziana, el sector transporte. Este es el músculo privado, el sector privado que le dice sí a Venezuela, sí estamos presentes, nos quedamos, la estamos pasando mal, pero el futuro más adelante, si de verdad tomamos todas las consideraciones que nuestros muchachos aquí nos dijeron, de verdad, mejorar los procesos, porque enfrentarse a economía como el dólar y al euro, es que tienes que mejorar procesos, tienes que ser eficiente. Y desde FEDEAGRO, desde FEDENAGA, eso es lo que le llevamos a nosotros, a nuestros productores. La asociatividad como premisa, la capacitación y por supuesto el compromiso intacto desde el primer día de seguir produciendo el alimento a todos los venezolanos. Gracias, audiencia, por escucharnos de verdad. Nosotros seguimos trabajando y el mismo compromiso desde el primer día que iniciamos como gremialistas.